Le bendiga, hermanos. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con cada uno de ustedes. Le damos gracias al Señor que nos permite reunirnos en el nombre de Jesús. Mi Biblia ha abierto todos sus secretos delante de ustedes. Le damos gracias a Dios que nos permite congregarnos en su nombre. En esta semana, antes de comenzar, vamos a orar por Esmirna. No tan solo por Guillermo, vamos a orar por Esmirna. El hermano Pablo me dijo que Esmirna tuvo que salir de la iglesia y tuvo que llevarse al hospital por una situación con el esposo. Saben que ella está cuidando a su esposo y su esposo está luchando con el cáncer. Pero en esta semana, no sé si fue ayer mismo, en estos días. Ayer, pues tuvo que salir y las hijas la tuvieron que llevar de emergencia al hospital por el corazón, así que les ruego que se unan a mí con un clamor por esta familia que la está pasando. Bueno, vamos a confiar en Dios que Dios va a hacer algo poderoso, tanto en Mirna como en Guillermo. Continuamos orando por aquella dama que está en la esquina, que necesita la fortaleza del Señor y la fuerza de esa gente vida. Por aquella señorita que está allí, por la familia que era, ¿verdad? Sus hijos, sus sobrinos, primos, hermanos, todos. Rueguen también por aquellos hermanos que ustedes saben que están enfermos, hermanos como Bolón y Lucy que los cuidan, ella se acercó también una hija, tengo a mi esposa, pero ustedes saben cómo está Vero. Oren para que pueda retener los alimentos, ella está muy flaquita, pero ella ha trabajado unas 30 libras, algo así. Y eso no es bueno, ¿verdad? Así que vamos a orar por esa cita para que el Señor ponga su mano en Vero y en muchos otros hermanos que también están pasando la difícil, como la hermana de otros hermanos en la congregación que necesitan nuestras oraciones. Presentamos también a aquellos otros hermanos, otros jóvenes que han estado un poco ausentes en cuanto a este tiempo. No se olviden de orar por ellos. Siempre oren por nuestros hermanos. Aunque no se esté congregando, no estaba Giovanni, tampoco estaba en eso, así que los presentamos delante del Señor. Ellos vienen, pero ellos tienen su dolencia y su lucha a veces, que hacen un poquito difícil. Y ustedes lo vean aquí, que ella a veces hace así, son los dolores que tienen. Así que vemos que hay muchos aquí a los cuales no les falta dolor, ¿verdad? Vienen siempre acompañados con esa señora. Así que vamos a orar por nuestros hermanos y amigos que están pasando, el mismo hermano que tiene una neuropatía que está ahí. El Señor ponga sus manos sobre el Padre en esta hora. Nos ponemos de acuerdo como los hermanos del Señor. Segundo, que tu palabra es digna para orar a ti, soberano Señor, para reunirnos en el nombre de tu Santo Hijo Jesús, creyendo que tú eres el Dios que responde al clamor de tu pueblo. Según tú mismo dijiste, clama a mí y yo te responderé. Señor, tú nos has hecho confiar en ti. A través de las edades te has mostrado como Dios fiel, verdadero y poderoso, y eres confiable. Gracias por ser quien eres. Ahora te ruego, Señor, que en tu grande misericordia sobre el Dios, extiendas tu brazo sobre Mirna y la visites, Señor, allí donde se encuentra, sé con ella, sé con sus hijas, sé con su esposo. Pon tu mano en su corazón y también en su cuello, Señor. Ten misericordia de ella. Ten misericordia de Guillermo. Señor, rogamos sanidad para su vida. Rogamos sanidad también para la vida de nuestros otros hermanos que también están enfermos o padeciendo de la congregación, Señor. Glorifícate y extiende tu brazo. Donde los hombres no llegan, tú puedes llegar. Donde los hombres dicen algo, tú tienes siempre la última palabra en toda su vida. Por eso nos venimos delante de ti, nos humillamos, nos presentamos delante de ti sabiendo que tú eres Rey y Señor soberano, y solamente tú eres digno de respeto absoluto y admiración incomparable. Rogamos y presentamos toda la vida de todos estos hermanos que mencionamos en tus manos. Opera tus maravillas en cada uno de ellos. Ten misericordia. Oh Dios,
padecimientos y sus enfermedades. Gracias, Señor, porque tú eres el Dios que conoces. Ahora te ruego también que hables a nuestros corazones por medio de la enseñanza. Habla al corazón de la iglesia que se ha hecho presente y de la iglesia que nos verá por las redes y otros hermanos y amigos. Oh Padre, ábrenos el entendimiento para comprender la Escritura. Y mientras nos abres las Escrituras, te rogamos que hagan arder nuestro corazón por ti, como aquellos discípulos, cuando tú hablabas con ellos en el camino de Jesús. Te lo pedimos, Dios, en el nombre de Jesús. Amén y amén. La semana pasada hablamos acerca de la morada celestial y habíamos hecho un alto a la serie de estudios e enseñanzas, porque encontramos pertinente hacer un alto y hablar un poco acerca de la esperanza que tenemos en Jesús. La esperanza de la resurrección y de nuestra morada con el Padre en el cielo y la esperanza que teníamos. Pero hoy vamos a continuar con el estudio de enseñanzas. Hemos estado hablando acerca del primer mandamiento. Primero hablamos de lo que exige el primer mandamiento: no tendrás dioses ajenos delante de mí. Pero luego comenzamos a contestar la pregunta número 100. La pregunta número 100 era: ¿qué pecados prohíbe el primer mandamiento? Y habíamos hablado acerca del ateísmo. El primer mandamiento prohíbe el ateísmo. Esto es, negar a Dios o su existencia, o, como dice la Escritura, no tener a Dios en tu noticia, o sea, vivir sin Dios. Este mandamiento, no tendrás dioses ajenos delante de mí, provee esa manera de pensar. Hay gente que dice: tenemos libre albedrío para que hacer lo que queramos. Hermanos, esa enseñanza viene del mismo infierno. Cuando Dios creó a la humanidad para Él. La razón tuya y la razón mía de quién es. No son tus planes, no son tus sueños, no son tus metas. Y yo digo esto porque yo no estoy por ahí pidiéndole cuenta a los hermanos. La razón de cada persona en este mundo, tanto del que se salva como del que se pierde, es Dios. El centro de todo es Él. Por lo tanto, cuando nos desviamos y tenemos algo por encima de Él, estamos pecando. Habíamos hablado acerca del ateísmo mental, ¿verdad?, o informativo, y del ateísmo práctico. Y demostramos que la mayoría de las personas son ateos prácticos, porque cuando tú miras el mundo, ellos viven como si Dios no fuese. Luego, también hablamos acerca de que este mandamiento prohíbe la idolatría o el tener o adorar muchos dioses o alguna otra cosa como si fuera Dios. O sea, el desplazar a Dios en tu vida. Esto incluye ponerte a ti mismo como Dios y desplazar a Dios en tu vida. Hay gente que le rinde culto a Dios y es un idólatra. Eso también es idolatría. Habíamos hablado de eso en la última semana. Tocamos los versículos de Efesios 2:12, Salmo 14:1, Jeremías 2:26 al 28. Hoy vamos a continuar con esto que hemos estado hablando. En Primera de Tesalonicenses, capítulo 1:9, una de las maravillosas cosas que pasan en aquellos que obedecen este mandato y creen en Dios y en su Hijo, es que, mire lo que dice Primera de Tesalonicenses 1:9, porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero. Los tesalonicenses habían hecho exactamente eso. Habían vivido toda
idolatría. Ellos tenían muchos dioses a los cuales los adoraban, pero cuando le fue revelado el Evangelio de Jesucristo, la Biblia dice que creyeron en las palabras que le fueron predicadas y se convirtieron de los ídolos a Dios. Y comenzaron con su vida a obedecer ese primer mandamiento. Antes hacían lo que estaba prohibido, la idolatría. Ahora hacían lo que estaba señalado. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Ellos habían confesado a Dios, como el único Dios, y lo habían puesto como el Señor de todo en sus vidas. Y eso es maravilloso, lo que nos lleva a la próxima cosa que significa esto de no tener dioses ajenos delante de mí. La omisión o la negligencia de alguna cosa de vida. ¿Qué significa esto de no tener dioses ajenos delante de mí? Cuando usted hace pecados de omisión o es negligente con Dios o con algo que Él ha mandado hacer o con algo que Él requiere o pone cualquier cosa en su vida por encima de lo que Dios ha dicho o enseñado o mandado, usted está poniendo dioses ajenos delante de sí. Así que usted tiene que evaluar su vida. ¿Qué cosas hacemos en este momento que estamos poniéndolas por encima de lo que Dios requiere, ha mandado o enseñado? ¿O qué cosas estamos dejando de hacer, omitiendo o hemos sido negligentes que Dios ha ordenado? Así que muchas veces pecamos por acción y otras veces pecamos por omisión. Estas cosas que Él requiere pueden ser por ignorancia, porque hay pecado de ignorancia, o porque se me olvidó. Pero porque se nos haya olvidado, ¿significa que no son pecados? ¿Significa que porque nuestra memoria no es buena, la palabra de Dios cesa de tener su autoridad y su poder? Analice eso. ¿Significa entonces que la palabra de Dios no significa nada para los que tienen problemas con la memoria? Sin embargo, en la Escritura vemos que Dios siempre hará que el mundo sea juzgado por qué? Por su palabra. Tengas problemas o no tengas problemas, porque toda enfermedad, todo olvido, toda negligencia viene por causa y es la consecuencia de que de lo que pasó al principio de la rebelión y el pecado. Por lo tanto, somos responsables delante de Dios. También hay falsas aprehensiones. Una aprehensión es una idea infundada o extraña. Muchas veces nosotros pecamos contra el primer mandamiento porque tenemos ideas extrañas o infundadas de lo que significa tener a Dios como Dios. Hay mucha gente que se ha ideado a Dios como si fuera Dios es como yo pienso que es, Dios es como yo siento que es. Y eso es construirse un Dios que no es conforme a las Escrituras. Ahora vamos a ver algunos ejemplos bíblicos de este tipo de comportamiento o de pecado de la Biblia. Acompáñenme a la Biblia. A Isaías capítulo 43, versículos del 22 al 24. Dijimos que la omisión y la negligencia a Dios es una violación que prohíbe el primer mandamiento, la negligencia. Mire, la negligencia es una violación que prohíbe el primer mandamiento. Veamos la negligencia en este versículo. ¿Cómo comienza? Dice, Isaías 43, versículos del 22 al 24. Allí dice, y no me invocasteis a mí,
negligencia? ¿A quién buscaron? ¿A quién tenían que invocar? ¿A quién tenían que llamar? ¿A quién tenían que buscar? A Dios. Pero ¿qué pasó con el pueblo? ¿A quién invocó? ¿A quién no llamó? ¿A quién no buscó? A Dios dice, y no me invocasteis a mí, oh Jacob, sino que de mí te cansaste, oh Israel. No me trajiste a mí los animales de tus holocaustos, ni a mí me honraste con tus sacrificios. No te hice servir con ofrenda, ni te hice fatigar con incienso. No compraste para mí caña aromática por dinero, ni me saciaste con la grosura de tus sacrificios, sino pusiste sobre mí la carga de tus pecados y me fatigaste con tu maldad. ¿Qué había pasado? Ahí vemos el pecado de lo impío y de la negligencia. Primero, este pueblo no había hecho lo que se le había sido ordenado. Y debido a lo que no había hecho lo que le había sido ordenado, ¿quién tuvo que cargar con el peso de toda esa desobediencia? ¿Ah? Dios. Alguien siempre tiene que cargar con el peso del pecado. ¿Quién cargó el peso de nuestro pecado? ¿Quién pagó para que la ley no nos acusara y nos condenara? Fíjense que en ese momento está hablando un salmo, un pasaje profético, Jeremías, donde está hablando claramente que debido a nuestra negligencia y a nuestro pecado de no recordar y hacer lo que Dios demanda, el Hijo tuvo que venir y llevar el peso de tu maldad y de la mía. ¿Ve? Porque no lo tuvimos, no le hicimos caso al primer mandamiento. No tuvimos a Dios como Dios. No le confesaron como a Dios. No le reconocieron. Antes se cansaron de Dios. Estamos viendo ese tiempo bíblico. Ahora, esto no se queda ahí. Si van a Jeremías 4, a Jeremías 4, el primero fue Isaías 43, 22 al 24. Si van a Jeremías 4, el versículo 22, miren lo que Dios enseña sobre esta misma situación de ser negligentes y olvidadizos y de tomar lo que Dios enseña de manera errónea o tener opiniones erróneas o pensamientos indignos y todas esas cosas. Dice, porque mi pueblo es necio, no me conocieron, son hijos, le dice, ignorantes y no son entendidos, son sabios para hacer el mal, pero hacer el bien no supieron. Ve la condición de ese pueblo. ¿De qué pueblo estaban hablando ahí? ¿De los pueblos de las naciones? Estaban hablando del pueblo de Dios. Y al pueblo de Dios se le había dado un mandato, pero el pueblo hacía continuamente caso omiso de lo que Dios decía o simplemente violentaba lo que Dios prohibió. Nosotros tenemos la responsabilidad, según este texto, ¿de qué? De conocerlo. La labor del pueblo de hoy, aún de los creyentes en este tiempo, es conocer a Dios. Eso ha cesado. Significa que esto que está diciendo Dios todavía es vigente para nosotros. Todavía se nos manda a conocer y proseguir en conocerlo. De hecho, ¿qué es la vida eterna en la Biblia? Conocerle a Él, el único Dios verdadero, y a Jesucristo. O sea, ustedes y yo somos llamados por Dios para que no seamos, dice ahí, necios. Yo estoy diciendo lo que dice la Biblia, no se lo estoy diciendo yo a usted. Esto es algo que Dios dice de su pueblo. Ahora, dice más, según este texto, Dios aborrece la ignorancia. Dice, son ignorantes y no son entendidos. Ok, tenemos un mandamiento.
tendrá dioses ajenos delante de mí. Acuérdense que habíamos dicho que ese mandamiento significaba lo siguiente: que teníamos a Él como el único Dios verdadero, que debido a eso le debíamos glorificar, pensar en Él, meditar en Él, recordarle, tenerle en alta estima, honrarle, adorarlo, elegirlo, amarlo, desearlo, tenerle, creyéndole, confiando, esperando, deleitándonos y regocijándonos en Él. Habíamos dicho que ese mandamiento significaba que teníamos que ser celosos por Él, invocándolo, dándole toda alabanza y acción de gracia, prestándole toda obediencia y sumisión con todo nuestro ser. Habíamos dicho que teníamos que ser cuidadosos en todas las cosas que a Él le agradan y teníamos que entristecernos por lo que pecábamos contra Él. Eso era lo que significa ese primer mandamiento. Pero ahora estamos hablando de lo que prohíbe ese mandamiento. No tendrás Dios ajeno delante de mí, y una de las cosas que prohíbe es entonces la ignorancia, no tan solo el ateísmo, que es una especie de ignorancia, sino la ignorancia por descuido y la ignorancia a sabiendas. ¿Cuál de las dos es peor? Las dos son malas, pero ¿cuál es peor? Un ignorante, ¿qué puede hacer? Puede buscar un lugar donde está el conocimiento. Porque acuérdense que estamos hablando del pueblo de Dios. ¿Y cuál era el pecado? No le invocaban. ¿Quién nos va a dar el conocimiento? Dios. ¿Qué debemos hacer los que no sabemos para obtener el conocimiento? Acercarnos a quién? Al que lo da. Por lo tanto, pecamos cuando no nos esforzamos en pasar tiempo con Dios para que Él nos enseñe sabiduría. Note, pecamos cuando no buscamos a Dios y no procuramos salir de la ignorancia. Ay, hermano, es que a mí no me gusta leer. Pero lee otras cosas. Lee Facebook, lee boberías muchas veces. A lo mejor lee el periódico. A lo mejor en las películas lee los subtítulos. Siempre hay una excusa. El ignorante se excusa, pero en el día del juicio el ignorante no tendrá excusa. Pablo en el libro de Romanos mostró que todo hombre es inexcusable. Si no sabemos algo, debemos procurar buscar a Dios y pedirle que nos ayude. ¿Y sabes lo que Él dice que hará? Te haré entender y te enseñaré el camino por el cual debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. Él promete instruirnos. Mire, aquí mismo dice que esta gente eran ignorantes para lo bueno. ¿Pero para qué no eran ignorantes? Para hacerlo lo malo. Para eso no eran ignorantes. ¿Estamos bien? Jeremías 4:22. Ellos no eran ignorantes para hacer lo malo. Dice, voy a leer otra vez. Porque mi pueblo es necio. No me conocieron. Son hijos ignorantes. Y no son entendidos. Sabios para hacer el mal. Pero hacer el bien no supieron. ¿Qué? Esta versión, préstame el micrófono para darle esa versión para que la hermana lea esa versión. Gracias, hermano. Dice, hasta que mi pueblo abandone su terquedad, pues se niegan a seguir tus instituciones. Son torpes, retrasados, sin entendimiento, muy avispados para hacer el mal, pero muy toscos para enseñar a hacer. ¿Qué versión? ¿Y por qué? Porque son tercos. La necedad endurece el corazón. Entonces, este mandamiento lo que procura es apartarnos del camino de los necios e iniciarnos en el camino de los sabios.
no tendrás dioses ajenos delante de mí. ¿Qué es lo que hace ese mandamiento? Nos aparta del camino de los necios y nos inicia en el camino de los sabios. ¿Por qué? Porque el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. ¿Están entendiendo? Cuando tenemos a Dios delante de nosotros, como el único Dios, le confesamos, le adoramos, le reconocemos que Él es nuestro deleite, estamos como María a los pies de Jesús, recibiendo instrucción del Maestro, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y el conocimiento de Dios. Entonces estamos recibiendo las palabras de la sabiduría misma. Y dice la Escritura, y Él promete en el libro de Proverbios, que el que escuchare sus palabras, dice, derramaré sobre ellos mi espíritu y les haré saber mis palabras. Ahí hay una promesa. Pero ¿qué hay que hacer? Tomar en serio lo que Dios ha dicho y no ser terco. Dios nos dará conocimiento. Dios nos hará sabios. De hecho, en el libro de los Salmos, la Biblia dice que hay 3 categorías de personas sobre las que Dios te quiere hacer más sabio. Salmo 119, versículo 97 al 100. Él te quiere hacer primero más sabio que tus enemigos. Segundo, Él quiere hacerte más sabio que tus maestros. Y tercero, Él te quiere hacer más sabio que los ancianos. Él nos quiere hacer crecer. Pero ¿cómo adquirimos eso? Reconociendo que hemos pecado y abandonando el camino de la terquedad, teniendo a Dios delante de nosotros, reconociéndolo como el único Dios y buscando en Él todo lo que necesitamos. Toda sabiduría, todo consejo, toda necesidad se encuentra, Él tiene respuesta para todo. También vemos en el libro de Oseas 4:1 que Dios, por medio del profeta, le dice al pueblo de Israel. Oseas 4:1, oíd palabra de Jehová, hijos de Israel, porque Jehová contiende con los moradores de la tierra. ¿Qué es contender? ¿Qué es contender? Pelear. Dios pleitea. ¿Con quién? ¿Con quién pleitea? Con los moradores de la tierra. ¿Qué más dice ahí? Dice allí, porque no hay verdad, ni misericordia, ni conocimiento de Dios en la tierra. Su problema es que la gente está ignorando y no tiene a Dios delante de sí. ¿Ve? El problema es que no tienen a Dios delante de sí. No hay conocimiento de Él en la tierra. Por eso ese primer mandamiento con el que Dios introduce los 10 mandamientos, básicamente abarca junto con otros toda la escritura también. No hay conocimiento de Él. ¿Qué más dice Él? Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio, y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. ¿Cuán serio es tener a Dios delante de nosotros? ¿Qué pasó con el pueblo de Israel y con su descendencia? Fueron desgajados. Ellos fueron desgajados. Mira, hay muchas iglesias que piensan que Israel es el pueblo de Dios. No. Hace mucho tiempo que Israel, como nación, no es el pueblo de Dios. La Biblia, Jesucristo, el Hijo de Dios, en Apocalipsis, le llama a los que dicen ser judíos y no lo son. ¿Cómo le llaman? Sinagoga de Satanás. Y una de las cosas que Jesucristo le dijo a
dominadores. Ahora, ¿quiénes componen entonces ahora el pueblo de Dios? Solamente todos aquellos, ya sean judíos o gentiles, que han abrazado la fe de Jesucristo. No es como enseña por ahí el premilenialismo. No, Israel siempre será el pueblo de Dios. No. Jesucristo no enseñó eso. Jesucristo dice que su familia, su mamá y sus hermanos, ¿quiénes son? Los que hacen la voluntad de mi Padre que está en el cielo. Significa que todo aquel que pertenezca a la descendencia de Abraham, que no tiene a Jesucristo, al Mesías, como Señor y como esperanza, no es el pueblo de Dios. Son sinagoga de Satanás. Y eso lo enseñó Jesucristo. Y la Biblia dice, y Moisés escribió, que el que no escuchara al profeta que había de venir, recibiría y caería sobre él una gran maldición. ¿Y quién fue ese profeta? Jesús. ¿Ven? Ahora, esto reta mucho la teología que se predica por ahí en muchas iglesias, donde tienen un doble pueblo, como si Jesucristo fuese vida. No, es que Dios tiene un plan con su pueblo Israel y un plan con la iglesia. Son dos cosas diferentes. No, la iglesia son todos los escogidos, tanto del pueblo de Israel como de los gentiles, porque de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared divisoria que hacía separación. Ya no son dos, son uno. Eso lo dijo Jesucristo. Y cuando Pedro trató de hacer algo diferente que hizo Pablo, lo reprendió y le dijo: tú estás tratando de construir lo que Cristo destruyó. ¿Ven? Ahora, es importante que usted y yo tengamos entendimiento de lo que sí dice la Escritura. Sí hay que orar por el pueblo. Sí hay que orar para que se les sea quitado el pelo a esta gente de Israel y puedan ser reinjertados porque están desconectados. A la vida, ¿quién es la vida? Jesucristo dijo: yo soy la vida. La vida siempre ha sido Él. Él siempre ha sido el prometido. La promesa para la humanidad y la promesa a través del gentil Abraham. Y la promesa después cuando tuvo sus hijos y después cuando la ley siempre ha sido una: Cristo. Y todo se define a estar conectado y tener a Cristo y a Dios como tu Dios, como tu único Dios, como tu Dios verdadero, no teniendo dioses ajenos delante de Él. No. Por eso es que cuando ese pueblo se exalta diciendo que ellos son los escogidos hijos de Abraham, Dios mismo en su palabra dice otra cosa: algunos de entre ellos son escogidos. Aún en el tiempo de Elías, Dios tenía sus escogidos. Dios siempre, a través de las edades, siempre ha tenido un pueblo escogido por gracia. Y ahora mismo entre los judíos hay muchos que están viniendo a la fe de Jesucristo. Hay millones que están viniendo a la fe del Hijo de Dios. Están siendo reinjertados. ¿A quién? A la vida. Ellos son pueblo de Dios. Porque están en Jesucristo. El que tiene al Hijo, el que tiene a Dios por el único Dios verdadero y busca el conocimiento de Dios y el conocimiento de su Hijo, este es hijo de Dios. Todo lo demás no es otra cosa que sinagoga de Satanás. Se oye horrible, pero es lo que enseñan las Escrituras. Hay 15, ahora tú ves a algunos que dicen que pretenden ser judíos, como si ellos tuvieran algo de importancia. Mira, al principio, desde el principio, el plan era redimir a gente de entre toda tribu, lengua y nación. El elitismo mongo, eso no funciona. A Dios no le interesa el elitismo humano. Yo sé que ustedes entienden todas
tal vez mis hermanos y hermanas de otras congregaciones de Cristo no lo entienden. Y no es que yo esté molesto contra el pueblo de Israel, yo oro por él, para que Dios se les revele y les sea quitado el velo de Moisés y puedan conocer al Señor y ser salvos. El mismo apóstol Pablo que dijo, esta gente no tiene el conocimiento pleno, tiene el celo de Dios, pero no tienen el celo de Dios conforme a ciencia, o sea, conforme al pleno conocimiento de Dios. Entonces dice, mi oración por ellos es para salvación. Tampoco debemos menospreciar al pueblo, porque en el cumplimiento del tiempo dice la Biblia que Dios llamará a muchos de ellos y Dios reinventará. Pero no nos engañemos pensando que esa nación ahora mismo es el centro de la perversión en el mundo. Es el pueblo de Dios. La capital del mundo de un movimiento pervertido, ustedes saben de qué hablamos. Siempre ha sido un pueblo rebelde contra la historia. Jesucristo dijo, y la palabra enseña, en otras lenguas y de otras maneras hablaré a este pueblo. Pero ¿qué pasa? No oyen. Amigos cristianos gentiles, tengan cuidado también, porque estamos viendo en la iglesia lo mismo. En las iglesias de Cristo se ha levantado mucha gente que tiene comezón de oír, pero no conocen a Dios como el único Dios. Y hacen caso omiso y no tienen a Dios delante de sí. Tienen otros dioses delante de él y no es Dios. Ignoran a Dios como lo hizo el pueblo de Israel de antaño y están en las iglesias de Cristo, están entre nosotros. Pero como decía Juan, no son de nosotros. Y por eso es importante que cada uno de nosotros sepa que es del Señor. Esto es serio. ¿Es debido a muerte? ¿O eres de Dios? ¿O no lo eres? ¿O tienes a Dios como el único Dios? ¿O no lo tienes? Jeremías 2:32 dice, se olvida la virgen de su atavío o la desposada de sus galas, pero mi pueblo se ha olvidado de mí por innumerables días. Omisión, ¿ven? Cuando omitimos y ponemos otras cosas primero que Dios, hemos pegado a este nivel. Nos hemos olvidado de Dios por innumerables días. ¿Qué otras cosas en nuestra vida son obstáculos para que sirvamos al único Dios verdadero como Él quiere ser adorado? Para que no sea, se nos diga a nosotros como esta pregunta en Jeremías 2:32. Se olvida la virgen de su atavío o la desposada de sus galas, pero mi pueblo se ha olvidado de mí por innumerables días. ¡Qué loco! Se olvidó del esposo. Otro texto en el Nuevo Testamento, porque la gente dice, está hablando más que del Antiguo Testamento. Mira, toda la palabra es útil para enseñar. Pero mira lo que dice Hechos 17, 22 al 23. Dice, entonces Pablo, en pie en medio del Areópago, dijo, varones atenienses, en todo observo que sois muy religiosos, porque pasando y mirando vuestros sandalios, hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción: al Dios no conocido. Ahora miren lo que dice el versículo 29. Siendo pues linaje de Dios, no debemos pensar que la divinidad sea semejante a oro, plata, piedra, la escultura de arte, de la imaginación de hombres. ¿Ven la diferencia? Yo me pregunto, en este tiempo, en muchas congregaciones,
que se predica, no pasará lo mismo. Mencionan algunas cosas de Dios, pero no conocen al Dios del cual predican. Todavía hoy, en muchas congregaciones llamadas cristianas, Dios sigue siendo el Dios no conocido. Permita Dios que tú y yo no seamos así. Que Dios sea muy conocido por nosotros. Que no le ignoremos. Que no le olvidemos. Que lo tengamos siempre delante de nosotros. No otros dioses, sino a Él siempre delante de nosotros. Isaías 4:18 dice: ¿a qué pues haréis semejante a Dios? ¿O qué imagen me pondréis? Isaías 40:18. ¿A qué pues haréis semejante a Dios? ¿O qué imagen me pondréis? Así que hoy hemos estudiado entonces acerca de la omisión y la negligencia. Pero hay otro pecado que prohíbe este mandamiento, y es el último que vamos a hablar esta noche. Es no tener a Dios ni confesarlo como nuestro Dios. No tener dioses ajenos delante de mí. Ese mandamiento prohíbe no tener a Dios y tampoco confesarlo como nuestro Dios. ¿Qué estoy diciendo? Este mandamiento implica que tú tienes que tener a Dios como Dios y confesarlo como tal. O sea, no hay tal cosa como cristianos encubiertos. Eso no existe. O le reconoces o le niegas. Él lo ha dicho. O lo reconocemos en nuestra vida a lo largo del día, en todas las cosas que hacemos, o lo negamos durante el día, toda la vida que acumulamos. Mira lo que dice el texto en 1 de Tesalonicenses 1, en el Salmo 81, del 10 al 11. Mira lo que hizo el pueblo de Israel en su tiempo. El pueblo de Israel en su tiempo. Dijo: yo soy Jehová tu Dios, que te hice subir de la tierra de Egipto. Abre tu boca y yo la llenaré. Pero mi pueblo no oyó mi voz. E Israel no me escuchó. ¿Qué hizo el pueblo de Israel en su tiempo? No oyó a la voz de Dios, pero tampoco lo hizo. O sea, no lo tenían a Él como Dios, ni tampoco lo confesaban como su Dios. Cuando Dios les hablaba, ni siquiera le prestaban atención. Y cuando alguien les hablaba de parte de Dios, era como si nada. Porque en su corazón no había Dios. No había Dios en sus caminos. ¿Ve? Así que toda idolatría y toda negligencia es una especie de práctica de ateísmo. Prácticamente estamos diciendo, para las cosas de la vida y para todo lo demás, hago las cosas a mi manera. Y escucho solamente mi consejo y mi voz. Ahora, cuando me vaya a morir, Señor, sé tú mi Dios, salva mi perdón. Entonces, tenemos a Dios como si fuera un ticket, un boleto. Un boleto. Y eso es lo que se predica en muchos tratados que yo digo. Jesucristo es el boleto de entrada. Pero ¿qué tú haces con el boleto después que entra? Sinceramente, los que han ido al cine a algún lugar, ¿qué ustedes hacen con el boleto después que entra? Lo botan. ¿No es eso lo que hace la gente?
Pero luego en el resto de mi vida, ok, ya confesé, cumplí, ahora voy a hacer lo que me da la gana. Entonces no tienen a Dios en su camino. Pero la Biblia dice: no tendrá Dios de tiempo delante de él. Jesucristo es un puente indiscutible. Él es el acceso de entrada al Padre. Él es el camino, pero también Él es la sustancia de la salvación. Él es la sustancia de la vida. Tú no lo puedes desechar. No lo puedes tirar con el ropero después que hayas entrado. Estas cosas tienen que penetrar en nuestros corazones. Dios nos manda a ser cristianos de abertura. Cristianos de verdad. No cristianos de pacotilla. No cristianos de algodón. Que las cosas ya, estoy molesto, me voy. No, cristianos que perseveran. Cristianos que pelean la buena batalla. Cristianos que están dispuestos a sufrir y hacerlo todo y vivir todo por su causa. Porque tienen a Dios siempre delante de sí. Ellos no tienen a dioses ajenos delante de sí, sino que tienen a Dios siempre. El Señor tengo siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido. Ese es el llamamiento que Dios nos hace a través de este mensaje. Si la gracia de Dios lo permite, la semana que viene continuamos con este estudio acerca de cosas que prohíben el primer mandamiento. Porque falta un poquito. Vamos a orar. Señor, te doy gracias porque nos permites estar aquí. Te ruego en el nombre de Jesús que bendiga a los hermanos que se han dado cita y que a cada uno de los que estamos aquí, los que han escuchado, podamos siempre tenerte a ti delante de nosotros, como nuestro Dios, confesarte como tal y vivir como que esto es así. En nuestra vida, nuestras palabras y nuestro corazón paren y vayan juntos de la mano. Guárdanos de ser un pueblo que te tenga en los labios, pero no en el corazón. Enséñanos, no tan solamente a ser oidores, sino también hacedores. Mira en nosotros el camino de perversidad, al no saber las cosas en las que hemos pecado contra ti. Y luego, Señor, permítenos arrepentirnos de esas cosas, pedir perdón, porque tú has dicho que podemos confesar nuestros pecados y tú nos limpias de nuestra maldad, pero también levantarnos y continuar en el camino del servicio y de la obediencia a ti. Ayúdanos en estas cosas, Señor. A todos los que estamos aquí, a los que nos escucharán por las redes. Produce, Señor, arrepentimiento. Produce fe. Enséñanos a tomarte en serio. A tomarte a ti como nuestro Dios. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Antes de que se vayan, hermanos, aquí hay una serie de libros que he traído para prestar. Y una de las cosas que quiero decir es lo siguiente. Este libro tiene 101 páginas. Evidencia de la resurrección de Jesucristo. 101 páginas significa que si tú lees 3 páginas diarias, ¿cuánto te tarda en leer? Un mes, básicamente. 30 páginas, ¿verdad? Por 3 páginas son 90. Un mes y 1 día. ¿Cuánto se puede tardar uno en leer 3 páginas de un libro como este? 5 minutos, 3. Tiene que ser esto. Mira, las letras son grandes, ¿verdad? A pesar de que el libro es pequeño. Sinceramente, yo creo que 1 minuto y medio da para leer 3 páginas. Por lo menos para algunas de las personas. Para otros, amados, una de las cosas que dijimos fue que no debemos ser negligentes en cuanto al conocimiento. No debemos decir que no tengo tiempo, no sé. En la vida hay que sacar tiempo para las cosas más importantes. Y lo más importante es el conocimiento de quién? De Dios y de su Hijo. Aquí tenemos varios textos. Nuestra adoración importa. Tremendo libro, excelente. Isaías lo tiene casi todo el libro. Porque fue de la clase de ser también la hermana Yajaira. Ella
se llama Locos por Jesús. Resolución de mujeres. Para las mujeres, muy buen libro. El de hombres es mejor que este, ¿verdad? Pero sigue siendo. Liderazgo espiritual de Oswald Sanders. También son pocas páginas. Estoy diciendo que 3 páginas diarias. Sumamente bíblico. Sumamente bíblico. Liderazgo espiritual. ¿Ven? Entonces, tenemos también otro muy excelente, tremendo libro, El Evangelio y la Evangelización Personal, de Mark Dever. Uno de los mejores libros de evangelización corto, conciso y poderoso que he escuchado. Muy bueno. Este de Henry Blackaby, que escribió el libro Mi experiencia con Dios, liderazgo espiritual de Henry Blackaby. Cada cierto tiempo, cada 4 meses, yo voy a traer libros diferentes. Yo voy a poner aquí para que ustedes, los que puedan, elijan y tienen esos 4 meses para leerlos. A 3 páginas por día. Algunos de ustedes que les gusta leer más lo leerán mucho antes y lo podrán entregar antes. Pero doy este tiempo porque yo sé que no todo el mundo le gusta leer. Y si la persona dice, no pude, no tenía tiempo, yo sabré que esa persona es ¿un qué? Un mentiroso. Porque es imposible no poder sacar 5 minutos diarios para una lectura corta. Porque para todo hay tiempo. Amado, esto es importante porque usted tiene que crecer en la fe. Estos libros le ayudarán a crecer en la fe del colegio. Aquí hay uno para matrimonios. Las 3 características del amor de Galvani. 1 de Bill Wright. Una vida sin igual. Este habla del Evangelio de Jesucristo. Y aquellos que les gustan los asuntos de las diferentes religiones del mundo comparadas con la Escritura, pues tenemos aquí este que se llama Guía Holman de Religiones del Mundo. Habla también unos capítulos especiales sobre el Islam y el cristianismo. Hay varios. Usted puede venir aquí y tomarlo. Lo voy a presentar también el domingo, ¿verdad? Si por casualidad se los llevan todos hoy, el domingo traigo más, ¿verdad? Pero el asunto es eso. El asunto es que crezcamos todos juntos y saquemos tiempo para instruirnos en las cosas que son importantes. Ahora, siempre compare todo lo que estudia con la Biblia. Si tiene, por ejemplo, dudas de algo o algo le suena chueco, estudie sobre eso y pídale a Dios sabiduría o acérquese, por ejemplo, en este libro. Este libro se llama El campo de la batalla de la mente de Joyce Meyer. Es tremendo libro, tiene 12 herejías nada más. Pero muy bueno. ¿Ok? Es muy bueno. Tiene 2 disparates y usted se va a dar cuenta de los disparates. Son demasiado obvios. Y si no se da cuenta cuando lo lea, se acerca a mí que yo le diga cuáles son. Pero tome su tiempo, porque todo lo demás va a ser de beneficio para su alma y para luchar en su vida espiritual en este mundo. Le va a bendecir. O sea, no queme el libro por 2 disparates, sino escudriñelo todo, retenerlo bueno. Muy bien. Nosotros oramos, ¿verdad? Hermanos, que nos podemos despedir los unos a los otros. Que el Señor me los bendiga a todos ustedes. Salúdense en el amor del Señor.